Hola, hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a conversar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. El EPOC es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios de forma persistente y de la limitación permanente del flujo aéreo en las vías respiratorias. Esto causado por anormalidades en las vías respiratorias y en los pulmones por la exposición a partículas o a gases dañinos, sobre todo, en la mayoría de los casos, cercano al 80% al humo del tabaco. Otros factores que pueden generar esto es la exposición a polvo y vapores ambientales, la contaminación en lugares mal ventilados, el resultado de estar cerca de combustión de biomasa, de combustible en general, y más o menos algo cercano al 1%, un poco menos, debido al déficit de alfa antitripsina, que en el fondo es una causa genética de EPOC. El daño pulmonar en el EPOC se debe a la inflamación de las crónica de las vías respiratorias, al parénquima pulmonar y los vasos pulmonares, y a una proteólisis, que es el efecto del desequilibrio entre la actividad de las proteasas y las antiproteasas, y al estrés oxidativo. Los cambios fisiopatológicos que uno puede ver en forma ordenada, primero es una hiperproducción de mucosidad. No todos los enfermos con EPOC presentan esta secreción excesiva, pero uno lo puede ver con alteración de la capacidad ciliar de limpieza. Entonces empieza a acumularse esta secreción aumentada. Después hay una reducción del flujo aéreo de la vía respiratoria como consecuencia de la obstrucción de los bronquios de menor tamaño, y de los bronquiolos. Hay una hiperinsuflación pulmonar y enfisema, lo que en fondo significa que hay aumento de los espacios a nivel distal del bronquiolo terminal, con destrucción de las paredes alveolo-pulmonares. En cuarto lugar, aparecen alteraciones en el intercambio gaseoso. Después, como quinto lugar, hay un desarrollo de la hipertensión pulmonar y de cor pulmonar a consecuencia de la constricción vascular por la hipoxemia, en los cambios estructurales de las paredes arteriales pulmonares de pequeño calibre y la pérdida de los capilares pulmonares. Em, la heterogeneidad de la ventilación, donde hay alvéolos que son ventilados muy rápido y otros que no se ventilan, y la alteración en la perfusión, donde hay alvéolos que se perfunden y otros que no, origina que hay una alteración en la relación ventilación-perfusión, donde hay lugares en que no se produce, donde hay hipoxemia y en el fondo una hipoventilación alveolar con hipercapnia. ¿M? El proceso inflamatorio crónico, la isquemia y la limitación de la actividad son los que van generando a largo plazo estos efectos sistémicos, que en el fondo son la caquexia, la atrofia muscular, alteración en los músculos esqueléticos, pérdida de masa ósea, anemia, entre otras cosas. ¿M? Em, Dentro de las principales exacerbaciones del EPOC están las infecciones respiratorias, generalmente virus, bacterias, el aumento de la polución, polvo, dióxido de azufre y otros en el fondo, la interrupción del tratamiento crónico y obviamente el tabaquismo, que es la principal causa, también uno de los principales exacerbadores del EPOC. En el cuadro clínico, em, en general una enfermedad progresiva, en especial cuando la exposición a estos humos, sobre todo el del tabaco, sigue constante, ¿ya? En la mayoría de los pacientes admiten haber fumado por mucho tiempo, ¿ya? E incluso hay varios que no, que incluso teniendo la enfermedad diagnosticada, les cuesta mucho el dejar de fumar, entonces hay una relación directa con el tabaco. Dentro de los síntomas, lo más clásico es primero la tos crónica, ¿ya? Que en general es episódica o diaria, a menudo todo el día, raro solo en la noche o solo en algún horario. Después hay disnea, que generalmente también es diaria y se asocia al esfuerzo, aumentando en el fondo con el paso del tiempo hasta el punto más grave de hacerse en reposo. No es como el asma que puede variar de un día a otro. En general, los pacientes con EPOC van siempre empeorando si es que su enfermedad sigue empeorando. ¿M? Em, los incluso con EPOC severos tienen fatiga con muy poco esfuerzo o en reposo.
con pérdida de apetito, adelgazamiento, trastorno anímico, depresión, ansiedad, entre otros. Dentro de los signos que uno ve, dependen en general de la clínica. En la etapa temprana, en general, la respiración es normal, pero después empiezan a aparecer algunos síntomas. Si predomina la bronquitis, lo que uno ve es más sibilancias, roncos, o en el enfisema, en el fondo lo que uno ve es el tórax que se va alterando, incluso empieza a formar este tórax en barril que uno ve en las imágenes, con una percusión hipersonora y una expiración alargada, forzada. Em, en el EPOC severo al menos es visible que empiezan a utilizar la musculatoria accesoria, por lo tanto uno ve un tiraje intercostal. En el caso del cor pulmonar, podría observarse una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Y estos pacientes tienen en general más riesgo de generar cáncer, cáncer pulmonar, ya porque el factor de riesgo principal también es el mismo tabaco. Dentro del estudio, la prueba más importante en el estudio del EPOC es la espirometría. De hecho, una relación de del volumen expiratorio forzado en un segundo en relación con la capacidad vital forzada, eh, em, que en el fondo no cambia después de usar el inhalador. Cuando eso es menor a 0,7, ya ese es el criterio diagnóstico del época. Y después uno con la velocidad de expiración forzada en un segundo, el BEF1, uno puede diagnosticar en el fondo la severidad de la obstrucción, que la conversemos en un momento más. Otros exámenes que uno suele pedir, alguna imagen, radiografía en forma inicial, un escáner sería mucho mejor. Eventualmente uno puede considerar tomar algún test de esfuerzo o medir los espacios residuales, como con una pletismografía o con una prueba de difusión-perfusión. Em, Uno en general igual puede buscar tomar un electroecocardiograma buscando signos de cor pulmonar. Y en los pacientes que uno sospecha este déficit de alfa-1 antitripsina, uno pudiese tomar un estudio dirigido de esto. Dentro de los criterios diagnósticos, en el fondo está entonces la disnea persistente, la tos, las expectoraciones crónicas y la exposición en el fondo a factores de riesgo, que los mencionamos cuáles eran los factores de riesgo. Y según la guía GOLD, el resultado lo confirmamos con este BF1 dividido la capacidad vital forzada en que sea menor a 0,7 después de la inhalación del fármaco broncodilatador. Después, cuando uno ve la severidad, según BEF1, cuando el grado de obstrucción es, o en el fondo el BEF1 es mayor al 80%, o sea, no hay tanta obstrucción, ahí decimos que es leve. Cuando es mayor al 50%, entre 50 y 80 es moderado. Cuando es entre un 30 y un 50% ya es grave, y si es menos de un 30% el BEF1, ahí es muy grave, ¿ya? Eso según un criterio GOL de 1 a 4. ¿M? Em, en general, después del manejo primero pasa por el abandono del el tabaquismo, en el fondo la causa que está generando el EPOC. En el fondo evitar la polución, la contaminación de donde él esté, cambiar de actividad, pero si es fumador, que es la causa más habitual, evitar el tabaquismo y por lo tanto ese es el primer manejo. Después uno recomienda en general la actividad física, que puede ser variable según cada etapa de EPOC y que de todas maneras nos va mejorando en su funcionamiento. Uno recomienda la rehabilitación en todos los enfermos, salvo en aquellos quizás con baja intensidad de síntomas y bajo riesgo de exacerbaciones. Pero en general uno recomienda algún tratamiento para ir mejorando sus capacidades y programas que duran en general 6 semanas o más, en los cuales van incluyéndose ejercicios respiratorios y de condicionamiento físico, en los cuales el paciente va mejorando en sus capacidades. Después en general uno recomienda educación sobre la enfermedad a él, a la familia, sobre todos los factores de riesgo de las exacerbaciones y los cuidados generales que tienen que tener. Hay que ver la nutrición, porque el época empeora tanto por
enfermedades de exceso de peso, sobrepeso y obesidad, como enfermedades por malnutrición, porque la desnutrición también es un factor de riesgo importante. Hay que hablar del tema de vacunación. Influenza prácticamente a todos los pacientes. Infecciones antineumococo en los pacientes mayores de 65 años. Y actualmente también el tema de el COVID. Em, Siempre en estos pacientes, lo que yo les recomendaba también en el asma, si son usuarios de corticoides por alguna otra razón, el ideal es lograr bajar las dosis de corticoides a menos de, usándolo como prednisona, menos de 10 miligramos, para que en el fondo el tema de la marca y la capacidad inmunológica de la vacuna pueda quedar mejor, porque si son usuarios sobre todo de dosis mayores a 20 miligramos de prednisona, no es lo mismo lo que el cuerpo puede obtener de la misma vacunación. ¿No? Ahí podría ser importante directamente el manejo farmacológico. Del manejo farmacológico puede ser distinto de paciente en paciente en general. Uno, uno lo suele dividir también según la gravedad del paciente. em, y lo que uno en general va a recomendar como tratamiento inicial son em, los beta-adrenérgicos de acción larga. ¿Ya? Eso es el manejo ideal del EPOC como broncodilatadores, em, con rescate en general de beta-adrenérgicos de acción corto. ¿M? En general, entonces, el manejo son los LABA, los de acción larga, como formoterol, salmeterol, em, y los de acción corta, en el fondo, solo como rescate. Una segunda opción es sumar ya anticolinérgicos inhalados, como el tiotropio, el bromuro de patropio, bromuro de umeilidinio, el bromuro de aclidinio, que en el fondo tienen estas fármacos de anticolinérgico inhalado de acción prolongada y de acción corta. De estos mismos anticolinérgicos sería el bromuro de ipatropio. ¿Bien? Otras opciones podrían ser usar teofinina de acción prolongada y ya después de eso uno puede considerar como un segundo grupo ocupar glucocorticoides inhalados. De ahí prácticamente los mismos que eventualmente podemos usar en el asma, pero que no es el manejo ideal del EPOC. En el EPOC son entonces los beta-adrenérgicos inhalados. em, y según eso, uno pues va evaluando el paciente. Siempre mencionar el tema del uso de oxígeno, ya que en estos pacientes, sobre todo en etapa avanzada, uno debe considerar el uso de oxígeno en pacientes con presión arterial de oxígeno menor a 55 miligramos, milímetros de mercurio o saturaciones persistentemente menores a 88%. O si es que esta presión arterial de oxígeno está entre 56 y 60, o sea, menor de 60, pero mayor a 55, pero que además se presentan algunos otros síntomas, como de hipertensión pulmonar, edemas periféricos o un hematocrito mayor a 55%, que no objetivan en el fondo que está utilizando algo de más largo plazo, que está requiriendo adaptación en el cuerpo para poder responder este oxígeno. Entonces, hay uno considera de todas maneras partir con oxígeno domiciliario. ¿M? Hay algunos manejos quirúrgicos que se pueden considerar en resección de bula enfisematosa, que se hace en bulectomía. Hay cirugías de reducción de volumen pulmonar que se consideran en enfermos con BEF mayor a 20%. Em, Hay algunos trasplantes pulmonares que uno puede considerar, aunque finalmente la lista de espera puede ser importante, entonces no es parte de los manejos que uno considera de las primeras etapas. ¿Ya? Insistir el tema del manejo del tabaquismo, y hay varios detalles que yo voy a mandar entre los archivos que vamos a enviar por UpToDate, en fondo que yo voy a subirles para que ustedes puedan estar revisando em, de los manejos específicos, el manejo en el fondo en caso de infecciones, de casos más refractarios, para que ustedes puedan estar atentos revisando. ¿Ya? La idea de esto es que les sirva como una introducción o recordatorio del época para que en el fondo lo puedan tener siempre presente.
Un abrazo, que les vayan todos súper bien. Nos estamos viendo.